Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban muy asustados: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El día de nuestro bautismo, el sacerdote nos ungió la cabeza y él, mientras nos ungía con el santo crisma, pronunciaba la siguiente oración: que por esta unción seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Y a partir de ese momento llevamos en nosotros la marca de Cristo y participamos de esta realidad que se llama triple ministerio de Cristo o ministerio sacerdotal, profético y real. Y a partir de ahí nosotros fuimos convertidos o hechos hijos, hijas de Dios. Quiero iniciar la reflexión de este domingo con esta idea, porque hoy la palabra nos hace pensar en la realidad del profeta. Un tema muy importante para Israel y para el cristianismo es el del profetismo o del profeta. Resulta que, como hemos escuchado en la primera lectura en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, Moisés habla al pueblo y les dice al pueblo que llegará un momento en que el Señor de entre el pueblo hará surgir un profeta que va a comunicar la palabra del Señor. ¿Y por qué dice esto Moisés? Porque el Señor le ha revelado que ese profeta va a comunicar su palabra al pueblo, y el profeta el tema de los profetas responde a la oración del pueblo. Qué bonita esta primera lectura, porque Dios responde al pueblo. El pueblo, cuando experimentó a Dios en el Horeb, si recordáis el pasaje del Antiguo Testamento, dice el texto bíblico que bajó una nube sobre la montaña y habían truenos, y cuando Dios hablaba tronaba fuerte. Entonces el pueblo se asustó y le dijeron a Moisés: no, Moisés, mejor habla tú con el Señor y luego nos comunicas el mensaje, porque es muy fuerte lo que vivimos y nosotros no podemos con ello. Pues a partir de aquí, Dios como respuesta da al pueblo profetas. Qué bonito es pensar que los profetas son la respuesta de Dios a la súplica del pueblo. Alguna vez se ha usado esta misma idea para hablar del sacerdocio. Los sacerdotes también son la respuesta de Dios a las oraciones de los fieles. Por ejemplo, en la escasez que tenemos de sacerdotes en España, que vengan sacerdotes de fuera a estudiar, a colaborar con la Arquidiócesis de Valencia en este caso, es de alguna manera la respuesta de tantos fieles, la respuesta de Dios a tantos fieles que piden al Señor poder participar de la misa, poder recibir la Eucaristía, poder tener los sacramentos. Entonces, los profetas, ¿qué es lo que hacen? Comunican el mensaje de Dios al pueblo. Y esta profecía de Moisés tiene como dos momentos. Vamos a pensar en dos momentos. Primero, Moisés habla de un profeta. Y esta realidad nos hace pensar que Dios está diciendo al pueblo que nunca lo va a abandonar, que siempre habrá profetas, es decir, siempre habrá
hombres que van a comunicar el mensaje de Dios. Los profetas hacen una gran labor en Israel porque ellos hablan de parte de Dios, señalan el pecado, comunican un mensaje divino, exhortan al pueblo. Pues la primera experiencia de la profecía de Moisés es que siempre habrá profetas en Israel. Y la segunda parte de esta promesa es el cumplimiento definitivo que se da en Jesucristo. El profeta del que habla Moisés va a comunicar el mensaje de Dios. Y si nosotros nos vamos al Evangelio de hoy, ¿cómo concluye el Evangelio? Que Jesús enseñaba con autoridad, y tan grande su autoridad que pronuncia una palabra y hasta los espíritus inmundos se van. Es bonito esa experiencia que vive el pueblo. Ellos ven a Cristo, ellos escuchan a Cristo, ellos han escuchado su predicación, ellos ven su acción y ahora dicen que enseña con autoridad. ¿Y cuál es la autoridad de Cristo? Es que comunica la palabra de Dios. La iglesia, en sintonía con esta idea del Evangelio, goza de la autoridad cuando anuncia el Evangelio, anuncia la palabra con fidelidad, y su autoridad, la autoridad de la iglesia, está precisamente aquí en que anuncia con fidelidad el mensaje de salvación. Pero yo he iniciado la prédica hablando del bautismo, porque también nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio. Qué bonito eso que me ha compartido usted al inicio de la misa, que lee el Evangelio y se lo traduce al inglés a su amiga. Pues a eso es a lo que estamos llamados, a anunciar el Evangelio, a compartirlo. Ya que ella no entiende el español castellano, usted hace esa conversión, usted es la profeta que le comunica el mensaje. Pues a eso es a lo que estamos llamados, a comunicar a los demás el mensaje de salvación. Qué bonito es cuando hablamos a los demás de la palabra de Dios, porque comunicamos la experiencia de salvación. Pues hoy oremos por los que se dedican a predicar el Evangelio, por los que se dedican al anuncio del Evangelio, para que lo hagan con fidelidad, para que su autoridad esté precisamente ahí en la fidelidad a la palabra. Oremos también por nosotros que hemos sido llamados a anunciar el Evangelio de Jesús, para que también lo comuniquemos con fidelidad. Profesemos la fe. Creo en Dios.